Buenos días, soy Hugo Sáez, director de la revista Universidades de la Unión de Universidades de América Latina. El propósito de hoy es presentar el número 84, que ya se puede consultar en su versión electrónica o en PDF. Vamos a analizar y discutir el contenido de este número. Y en particular quiero informar al público que las preguntas no se leerán, pero sí se van a responder después de esta hora que tenemos para platicar sobre la revista, que este año cumple 70 años, es su 70º aniversario. Nos van a acompañar el doctor Roberto Escalante y la profesora Mónica Torres. Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, es doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres, maestro en desarrollo agrario de la Universidad de Londres y una licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus estudios se refieren a los aspectos de una agricultura sustentable desde una perspectiva económica, como muy reconocido economista que es. A su vez, Mónica Torres es coordinadora de la nueva sección A Distancia de la revista Universidades, una sección que tiene y va a tener en el futuro mucha importancia, sobre todo por justamente la situación en que nos hallamos y que la educación a distancia se va a ampliar muchísimo. Ella cursó los estudios a nivel medio, superior y posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, en donde por más de 20 años se desempeñó como funcionaria a nivel directivo en diversos cargos. Uno de los proyectos encomendados en 2007 fue la instauración y operación del campus virtual Politécnico, que con las redes institucionales de Espacio Común de Educación Superior a Distancia, la Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia y la Red Metropolitana de Educación a Distancia de la NUIES, se reconocen como proyectos muy sobresalientes en los que ella ha participado. Precisamente vamos a comenzar preguntándole a Mónica. Buenos días, Mónica. Buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Muy bien. Tú te haces cargo de un espacio que va a ser medular en el futuro para la revista. ¿Cómo ves la relación de la educación a distancia con el problema que se aboca a este número, que es la internacionalización de la educación superior? Es un tema que la UDUAL ha venido trabajando y que se plasma en este número en algunos artículos muy profesionales sobre la internacionalización. ¿Cómo ves la relación con la educación a distancia y la sección que tú te haces cargo a partir de ahora en la revista? Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias. Te saludo, Hugo, a ti y a Roberto Escalante. Agradezco la invitación para participar en este número 84 que, como bien dices, está dedicado al tema de la internacionalización. También saludo con afecto a todos los seguidores de la revista. En esta nueva etapa donde es electrónica, fortuitamente la revista sigue llegando a todos los que la leían y a muchos más. Y bueno, dando paso a lo que planteas, Hugo, con respecto a esta relación que guarda la internacionalización con la educación a distancia, es bueno comentar que pues, la educación a distancia es coadyuvante de la internacionalización de la universidad, porque está en sus propias características. Esta modalidad busca acercar la educación a aquellas personas que por diversas causas no pueden trasladarse a un centro educativo o a una universidad. Y esta se puede encontrar en cualquier latitud del planeta. Para que esto ocurra, es fundamental que la universidad haya tendido el puente indispensable en donde se pueda transitar. Este puente es el modelo educativo acorde a las necesidades de la población a la que quiere llegar.
Así, un universitario puede enriquecer su vida académica interactuando con personas de otras culturas, aprendiendo con y de los otros, conoce otras formas de gestión institucional, en fin, todo lo que puede aportar la oportunidad de incursionar en una universidad extranjera lo consigue de forma mucho más accesible en la educación a distancia, porque es la universidad la que se traslada al espacio del estudiante. Señala el doctor Rama en uno de sus textos que la internacionalización de la educación a distancia y la internacionalización y la educación a distancia son dos componentes que han venido a modificar, que han venido a incidir la misión de las universidades. Me parece muy importante esta afirmación porque deja claro que la educación a distancia no se subsume a la internacionalización, sino que ambas son tendencias que tienen sus propios objetivos, evoluciones y desarrollos, y que en todo caso lo que puede ocurrir es que convergen. Y si esto ocurre, lo que se logra es potenciar mutuamente las posibilidades de estas dos tendencias, ofreciendo un abanico de oportunidades de crecimiento y desarrollo a las comunidades académicas que participan en esto. Quiero finalizar haciendo un comercial precisamente en este número 84 de la revista. Nos podemos encontrar un muy buen ejemplo de la convergencia entre internacionalización y educación a distancia. Nos lo ofrece un artículo, lo van a encontrar aquí en la revista, un artículo que presenta la experiencia del programa eSchool con el auspicio de la Fundación de Corea y bajo la coordinación del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este promueve el estudio de Corea en universidades públicas y privadas de América Latina mediante cursos a distancia con el proyecto de las TIC. Les conviene leer este artículo. Muchísimas gracias. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos podrías comentar una semblanza general del número 84? Buenos días, Hugo. Decía que este número 84 es un número que responde a un trabajo y a una línea de acciones y de preocupaciones que la UDUAL ha tenido a lo largo ya de varias décadas. La internacionalización que siempre ha sido una característica de la educación superior, ahora se ve impulsada de manera intensa por medio sobre todo de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición y que se expresa de distintas maneras. Una de ellas es tener, como ahora ocurre, nuestra revista, que es una revista ya con 70 años de existencia, en versión electrónica, lo cual expande el conocimiento a comunidades y auditorios que tal vez no tenían acceso a lo que se decía y se escribía en esa revista porque estaba solamente en una modalidad de impresa. Entonces, abordar el tema de la internacionalización y de los distintos ejemplos en América Latina, en Japón, lo que ocurre con Corea, pues me parece que son informaciones, enseñanzas que son útiles para entender, como por ejemplo lo hace el artículo de Pablo Henry, de las diferencias que hay entre cómo los países asiáticos han ensayado un modelo de internacionalización diferente al que ha tenido América Latina y cómo unos han avanzado más que otros. La internacionalización de la educación acompaña, me parece, otros propósitos que son también característicos de
la internacionalización o de algo más, un poquito más complejo y más amplio, que es el tema de la globalización. En la revista no se analiza, por ejemplo, el caso de la Comunidad Europea, que internacionalizó en el espacio europeo la educación a través de distintos instrumentos, muy destacado el asunto del programa Erasmus. Disculpa. Y lo hizo. Más adelante vamos a, perdón la interrupción, más adelante vamos a hablar más en particular sobre el programa Erasmus. Ah, ok. Bueno, pero solo quería decir que esto ha sido un propósito. Esto ha sido un propósito. La sociedad, la parte de la sociedad dedicada a la producción de bienes y servicios necesita que el conocimiento esté internacionalizado. Y ahí la educación y la educación universitaria juega un papel muy importante. Entonces, creo que la internacionalización acompaña a otros procesos, amén de tener también sus propios fines. Entonces, creo que es un número interesante que como decía, nos permite conocer distintas experiencias. Y rescato el caso de América Latina, que hasta la fecha la internacionalización en el sentido entendido como la cooperación de las universidades universitarias latinoamericanas y caribeñas para hacer cosas ha resultado muy difícil. Bien, te voy a interrumpir porque vamos a escuchar un video de Pablo Ramírez que me gustaría que tú lo comunicaras después, por favor. Buenos días, mi nombre es Pablo Ramírez, soy el coordinador de este número de la revista RU, que busca mostrar algunos ejemplos de cooperación entre Asia y América Latina. Dado el tamaño de ambas regiones y el número de instituciones de educación superior en cada una de ellas, este no es más que un pequeño esbozo de los esfuerzos que se están llevando a cabo en educación superior para facilitar el contacto y conocimiento entre ambas regiones. En el primer artículo se analizará la gestación y establecimiento de los procesos de integración académica regional en el sureste de Asia como en América Latina, dada la necesidad global de poder formar estudiantes para que puedan ejercer sus profesiones en cualquier país del mundo. En el segundo artículo se presenta la panorámica de los intercambios universitarios entre Japón y México a través del estudio de los indicadores de movilidad estudiantil y de los convenios existentes. El tercer artículo presenta un caso concreto de internacionalización con la creación de un programa de estudios coreanos por parte de la Universidad de Málaga. Finalmente, en el último artículo se verá la perspectiva de los coreanos, con la creación del programa de eSchools que ha sido implementado en las universidades latinoamericanas para poder dar contenidos acerca de la cultura coreana. Finalmente, este número también viene acompañado con la obra del artista oaxaqueño Alejandro Santiago, que ha desarrollado plástica alrededor del tema de la migración. Un tema muy ad hoc con los temas que hemos tratado académicamente y que esperamos sean de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, tú has hablado de la internacionalización que ha promovido siempre la UDUAL. De hecho, más de 240 universidades de América Latina están con nosotros, con la UDUAL. Y mencionaste el programa Erasmus, que tiene influencia en Europa, pero ahora se plantea también que China está influyendo en muchos países de América Latina. ¿Cómo ves la relación con el programa Erasmus por un lado, pero por otro lado también cómo puede aprovechar la UDUAL el vínculo con Asia, que ya se trata en uno de los artículos de este número?
Perdón, la pregunta es dirigida a mi persona. Sí, Roberto. Bueno, yo diría que con el caso chino, hemos desaprovechado oportunidades que el gobierno chino ha ofrecido. Recientemente, conversando con el doctor Enrique Dussel, que encabeza la red América Latina, Caribe, China, que es parte de la UDUAL, mencionaba cómo la República Democrática China ha ofrecido oportunidades importantes para que estudiantes latinoamericanos vayan a estudiar a ese país. No hay, desafortunadamente, todo el flujo o el intercambio que podría tenerse con China. Infortunadamente, las universidades latinoamericanas y caribeñas siguen teniendo una orientación fundamentalmente europea y más acentuadamente en el caso de los Estados Unidos. China no parece ser todavía un atractivo. Hay un par de iniciativas que en el marco del foro CELAC China, los chinos ofrecieron a los países de la región, que consistió en 6,000 becas para estudiantes de posgrado y 400 maestrías en temas importantes. Bueno, hasta la fecha, esto no ha ocurrido, ¿no? Los países no han tenido, no han ocupado esas oportunidades. Entre otras cosas, por las diferencias políticas que se mantienen con la República Democrática China. Hay varios países de la región latinoamericana que no tienen relaciones diplomáticas con ese país y que por lo tanto entienden esto como un obstáculo para poder hacer estos intercambios. A pesar que en los convenios ofrecidos por China en el foro CELAC China, no discrimina a estudiantes que provengan de países que no tienen relaciones diplomáticas chinas. Entonces, hay ahí, me parece, una predominancia de una visión muy europea y sobre todo norteamericana para la parte educativa, de la educación superior sobre todo, que es la que está dominando. Lo cual yo quisiera aprovechar para decir que me parece extremadamente desafortunado, ¿no? Sí. Porque países como Brasil y Argentina tienen vínculos económicos muy fuertes con China. Por supuesto. De hecho, la soja de Argentina va casi toda a China. Claro, claro. Y México también tiene relaciones comerciales importantes. Perú tiene relaciones no solamente comerciales, sino relaciones culturales. Como nosotros sabemos, la presencia china en el Perú es muy de larga data y a pesar de eso, como decía, hay una predilección por otras opciones educativas. Y esto se debe, entre otras cosas, a esta predominancia de un tipo de pensamiento, de un tipo de convicción de qué es lo que tenemos que aprender, ¿no? En la educación superior.
y el tipo de conocimiento que ofrecen las universidades norteamericanas y europeas parece ser ciertamente el dominante, a pesar de que está mostrando en los hechos, porque esto se ha traducido en decisiones de políticas de gobierno. Las políticas gubernamentales tienen detrás una concepción teórica para hablar de otras, para dar un ejemplo, el más connotado, la globalización, el multilateralismo, es un producto, es un producto universitario. Ha surgido de las universidades y se ha trasladado a los ámbitos gubernamentales para convertirse en política pública. Entonces, esto es lo que está dominando. ¿Y la UDUAL podría lanzar algún tipo de iniciativa para que estos vínculos con China se desprendan de la carga ideológica que hay o política y promover un mayor vínculo con China? ¿Puede la UDUAL estructurar una iniciativa de ese tipo? Bueno, lo está haciendo, aprovechando la nueva e interesante relación que la UDUAL ha estado desarrollando con la CELAC. Recientemente hemos presentado a la Cancillería mexicana, que ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC, un proyecto que recupere la oferta inicial que hicieron los chinos al foro CELAC China para estas 6,000 becas y estas 400 maestrías. Qué bien. Esperemos que haya alguna respuesta respecto de estas iniciativas. Bien. Voy a continuar con Mónica. Hemos hablado de que te haces cargo de esta sección a distancia. ¿Nos podrías describir cómo la vas a abordar? ¿Qué estructura piensas que tenga esta sección en especial? Sí, Hugo, muchas gracias. Esta sección fue concebida por el comité editorial de la revista pues, a principios de este año, y hoy nos puede parecer una decisión visionaria, por lo que tú ya has mencionado al inicio de esta charla, respecto a la relevancia que ha cobrado la educación a distancia. Entonces, ahí queremos nosotros vertir la experiencia de las universidades, universidades que imparten sus programas completamente a distancia, como la UNAD de Colombia. También tenemos universidades que desde su origen han sido presenciales y que con el desarrollo de los modelos pedagógicos han incluido oferta educativa en estas modalidades, como es el caso del campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, una universidad de las primeras en el continente con más de 400 años de trayectoria. E incluso tenemos también universidades que también, como la Universidad Nacional de Córdoba, además de incluir oferta en estas modalidades, han ofrecido los recursos didácticos digitales para la modalidad presencial que ellos imparten, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, también en México. En esta sección, entonces, además de encontrar estas experiencias, vamos a ir alternando en los números entrevistas también con expertos en educación, cuyos conocimientos han incidido de manera importante en el desarrollo y la operación de los programas en estas modalidades. También nos vamos a encontrar pues experiencias universitarias que nos van a permitir conocer los avances que se van incorporando también de manera innovadora en el desarrollo de los programas. En este número, además, en particular, estamos rindiendo un homenaje a la figura de José María Antón, un hombre que por casi 20 años coordinó Virtual Educa, y que la innovación, la visión que él tuvo de ampliar los recursos y esto de la educación a distancia, principalmente en América Latina, pues han ido prosperando, han ido fructificando.
En este sentido... Una pregunta. Este proyecto implica la expansión también del alfabetismo electrónico, porque justamente se ha visto en la emergencia de la pandemia que ha sido un obstáculo para aquellos que podemos llamar analfabetos electrónicos. ¿Está contemplado en tu proyecto también incidir sobre eso o exhortar a que se expanda el alfabetismo electrónico, Mónica? Sí, así es. Justamente nosotros nos hemos propuesto que esta nueva sección de la revista sea un referente para las universidades que han tomado o que están tomando muy en serio el incluir la educación a distancia o la educación híbrida en sus modelos educativos, así como las universidades que ya se han consolidado en estos modelos y que quieran compartir los desafíos, los logros, las tareas emprendidas y también las tareas pendientes. Entonces, es importante lo que tú mencionas porque nos está planteando que no basta con invitar a la tecnología para decir que estamos haciendo educación a distancia. Y es algo en lo que nosotros también queremos reflexionar. Aquí es muy importante que lo que yo les mencionaba en la pregunta anterior, la universidad tienda el puente para poder llegar al público al que está destinado esta educación con los medios que esto se requiera. Bueno, tiene enfrente un reto bastante enorme, ¿no? Sí. Y te deseamos mucho éxito en eso. Vamos a escuchar un video del embajador Miguel Díaz Reynoso y le solicitaría a Roberto que una vez terminado, si nos pudiera comentar el video. Reciban un saludo desde la Embajada de México en Cuba. Saludamos a todos los lectores de la revista Universidades, de la UDUAL, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. El motivo de saludarlos, de dirigirnos a ustedes, es hacer una invitación a leer el número que está por salir estos días, que corresponde a los meses de abril y junio, y que tiene una entrevista en la que hemos podido abundar sobre una figura histórica en la relación de México y Cuba. Nos referimos al embajador Gilberto Bosques, que con una larga historia en la diplomacia mexicana, salvando vidas en la guerra civil, jugando un rol destacado, viene a Cuba, viene a la Embajada de Cuba en el año 1953 y tiene, embajador Gilberto Bosques, aquí lo vemos saludando al comandante Fidel Castro, tiene 11 años muy fructíferos de una intensa actividad. Él llega con el gobierno de Batista. A él le toca ayudar, refugiar, sacar hacia México a perseguidos del régimen de Batista, de la dirección de la revolución. Con la revolución triunfante establece una relación cercana con la dirigencia, con Fidel Castro, con Raúl, con el Che, con Roa, el canciller de la dignidad, y establece una nueva relación de México con el gobierno y el pueblo cubano. 11 largos años llenos de historia, llenos de testimonios, que es lo que busca la entrevista que queremos difundir en esta oportunidad. De eso se trata, de hablar de un personaje y de una etapa no tan conocida. Se le conoce sobre todo por su gran trabajo de refugio a los perseguidos en la guerra civil. Se le conoce por esa enorme contribución que hizo México para salvar vidas. Pero la parte cubana es mucho menos conocida. De eso se trata, de redescubrir al Gilberto Bosques, que en la etapa final de su carrera logra dar una muestra más de la defensa de los mejores valores de la política exterior de México. No dejen de verla, es una lectura novedosa, interesante. Ojalá que esto contribuya para revalorar nuestros archivos, nuestra trayectoria en la diplomacia y sobre todo ver la enorme vigencia que tiene el trabajo de la protección.
Muchos saludos desde La Habana. Bueno, precisamente México en su política exterior, inspirado en la doctrina Estrada, fue un país que mantuvo relaciones con Cuba, que no acató el aislamiento que en su momento se dio, y que hoy la UDUAL tiene entre sus universidades tanto a la Universidad de La Habana como a la Universidad Católica de Perú, con esta amplitud que no es normal. ¿Qué opinas al respecto, Roberto? Bueno, con Cuba nos han... hay vínculos muy estrechos y largos con Cuba y con las universidades cubanas. Quiero mencionar que Cuba fue una universidad que fundó la UDUAL en el año 49 y desde su fundación nunca abandonó la UDUAL. Esto no es menor. Creo que hay una expresión de importancia y de solidaridad mutua entre estas dos organizaciones. Me refiero particularmente a la UDUAL y a la Universidad de La Habana. Algunas otras universidades cubanas que son parte de la UDUAL se adhirieron posteriormente. Y esto es entendible porque la UDUAL siempre mantuvo y ha mantenido hasta la fecha una visión social de las universidades. Y yo creo que a pesar de ciertas diferencias, yo diría incluso programáticas que tenemos con en el entendimiento que tiene el gobierno cubano respecto, por ejemplo, de la autonomía de las universidades cubanas. De todas maneras, la colaboración es una colaboración muy estrecha, muy colaborativa y muy productiva. Entonces, creo que traer a cuento la figura de Gilberto Bosques a través del embajador Díaz Reynoso me parece un acto interesante, un acto pues que refrenda una colaboración. Y esto, mi querido Hugo, creo que es importante porque algo que hoy día, en el marco de esta gran crisis sanitaria, económica, social que estamos viviendo, resultado de errores en el manejo de la sociedad, de la economía, de la naturaleza, que es esto del COVID-19. La concepción que tiene la UDUAL de ser representante de la necesidad de la cooperación, y de alguna manera la cooperación es una expresión de la internacionalización, se hace más vigente que nunca. Creo que hay visiones que han estado desafortunadamente prevaleciendo en el sentido de que el tema de la pandemia tiene que ser atendido cada país que haga lo propio, cuando en realidad lo que nos está mostrando la pandemia es que es un fenómeno global y que si esto es así, la única solución que tenemos es lo global, es la cooperación internacional, es la solidaridad internacional. Y bueno, la UDUAL
lo está defendiendo, lo está practicando, y en el caso cubano esto no es una excepción. Tenemos una relación importante con las universidades cubanas y la vamos a mantener. Bien, precisamente en la pandemia, Mónica, ¿qué lecciones nos deja de la utilización de los TICs? Y a su vez, ¿cómo ves el futuro en este sentido? La vinculación entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia. Sí, pues me quiero acoger a esta espléndida explicación que acaba de hacer Roberto Escalante. Pues también diciendo que esta pandemia, así como él bien menciona que ha venido a subrayar la necesidad de internacionalizar y de cooperar, pues también vino a confirmar y hacer más visible las posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías en la educación. Sin embargo, en muchos casos, esta situación se dio con urgencia. Esta situación ha dado paso a lo que ya he escuchado a algunos expertos mencionar como educación a distancia de emergencia y otras denominaciones para referirse al uso de los recursos tecnológicos con el fin de trasladar el aula tradicional de clases al aula de un sistema de videoconferencia. Si bien esta estrategia ha posibilitado dar continuidad a los cursos, es necesario reconocer que fueron acciones de emergencia, por lo que una de las principales lecciones de la educación a distancia, yo creo que debe de ser el comprender que la educación a distancia debe de ser planeada, de modo que se tomen las previsiones necesarias para definir el modelo de atención educativa que sea acorde a las necesidades y características de sus estudiantes. Me imagino que en tu sección va a ser una preocupación constante difundir ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y tú me lo planteabas en la pregunta anterior, cuando me hablabas de este problema de la alfabetización digital. Es necesario que en el ámbito de las universidades se haga este trabajo planeado de hacer una muy buena selección de recursos tecnológicos, de formar a los docentes, de tener el soporte administrativo y normativo que se requiere. Otro aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia también, yo creo que es que no basta el mero uso de los recursos tecnológicos. Estos tienen que venir acompañados de un cambio de paradigma, donde es necesario despojarse del paradigma de centrado en la enseñanza y dar paso al enfoque de centrado en el que aprende. Este enfoque es un enfoque muy natural en la educación a distancia. Sin embargo, no es exclusivo de la educación a distancia. Es un rasgo que debería ser distintivo de la educación en todos los niveles y en todas las modalidades. Cierro este punto mencionando que me parece que es importante reconocer el esfuerzo que han hecho los docentes, los alumnos y sus familias y la universidad para sobreponerse a esta emergencia sanitaria y rescatar los ciclos escolares. Muchas gracias. Mira, vamos a pasar a un video de Irangela López, que ilustra sobre algo muy importante en este número, que es la exposición de los 501 migrantes. ¿Lo escuchamos, por favor? Antes que nada, quiero agradecer a la revista Universidades que me permite integrarme a la publicación número 84 en la sección Reflejos, con el texto 500 cabezas y un soplo gestual, que surge de la exposición 2501 migrantes de Alejandro Santiago, en el Museo San Ildefonso de la Ciudad de México, que permaneció abierta del 7 de noviembre del 2019 al 8 de marzo del 2020, en colaboración con el 30 aniversario del Centro de Investigación sobre América del Norte de CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que estuvo acompañada del documental Reencuentros 2501 migrantes de Yolanda Cruz, también directora de Petate Productions, una productora independiente de cine y video que incluye temas e historias de los pueblos indígenas. 2501 migrantes conforman el espectro de los que ya no están. Evocamos en el barro su ausencia y los cuerpos de los migrantes de carne y hueso que no pudieron quedarse. Alejandro Santiago transformó en artistas a las personas que trabajaron con él, pues les brindó la oportunidad
de reinventar una cierta práctica artística en su taller El Sopilote, en donde por las mañanas se alimentaban a los animales, se cuidaban y paseaban a los caballos, mientras que por las tardes se trabajaba y cocinaba en el gran horno distintas partes del cuerpo de las esculturas, desde el chorizo hasta los últimos gestos. Prácticas participativas que parten de la imaginación, la integración y el intercambio de detalles individuales hasta la experiencia y la coautoría colectiva de cada migrante. Motivos, necesidades, preocupaciones e intereses vivenciales y emocionales entretejidos con un aprender con, un ser con durante todo el proceso de producción. El arte como espacio de construcción de experiencias para afianzar lazos sociales y componer una colectividad comprometida e inundada de afecto. Un territorio autónomo y poético con un fuerte impulso para subvertir los alcances de los cuerpos que se ha llevado a la frontera entre México y Estados Unidos. Un largo horizonte de poder que transgrede desde una dolorosa melancolía de los que se quedan y están por irse, de estar, ser, sentir, existir, hacer, mirar, escuchar y pensar otro modo alternativo de trabajo y enunciación, como razón política, social y existencial de emancipación dentro de la comunidad del pueblo de Teococuilco de Marcos Pérez en la Sierra Norte de Oaxaca. Como un lenguaje inédito, cada cuerpo escultórico es distinto. Un trabajo de toda la gente en esta comunidad, su expresión, su dolor, su obstinación de lograr pieza por pieza para completar el número de migrantes acordado. En cada migrante se entremezclan los sentimientos que experimentan desde la intuición de su propia enunciación plástica, distribuida en esta sociedad de artistas, en las que en cada modelo de intercambio se piensa como el recurso mismo de su transformación, es decir, desde su potencia para crear, que se ajusta a las necesidades personales y de la comunidad a la que pertenece. Desvíos imaginativos, pretextos de hallazgo para encontrar el mensaje de la pérdida y del extravío vivencial que comparten. Y en este sentido, el documental Reencuentros, 2501 migrantes de Yolanda Cruz, es el prólogo imprescindible para la exposición, ya que su mediación argumentativa encarna esta dimensión colaborativa sobre el proceso de las esculturas en el Sopilote, acercándonos a las vidas y deseos de las personas que integraron el proyecto de los 2501 migrantes. Decía que en la portada de la revista está una de estas obras que este extraordinario artista oaxaqueño, Alejandro Santiago, decidió hacer cuando en Estados Unidos vio un lugar donde se conmemoraba la muerte de 250 o más migrantes que habían muerto en el tránsito a los Estados Unidos. Regresó a Oaxaca y allí, coherente con el tequio, esa actividad colectiva que se practica en Oaxaca, con 25 jóvenes hicieron esta obra que realmente es excepcional y me gustaría que la pudieran apreciar lo que hemos podido publicar en la revista. ¿A ti cómo lo viviste? ¿Cómo te impactó esto, Roberto, por favor? Bueno, la internacionalización tiene expresiones dramáticas en ocasiones. Y una de estas es la migración ocasionada por la desigualdad que existe en nuestras sociedades y que obliga a quienes toman la decisión de emigrar, pues buscar otros espacios metanacionales para intentar resolver sus necesidades. Como sabemos, y en el caso de México en particular,
esta experiencia de migración ha sido una experiencia dramática, realmente muy sufrida, de una crisis humanitaria enorme. Entonces, creo que dar luz, expresar el significado tan profundo, trágico en muchas ocasiones, que la migración, llámese internacionalización de los flujos de fuerza de trabajo de unos países hacia otros, me parece un acto de gran valentía para dejar testimonio de lo que esto significa. Entonces, yo creo que esta colección es extremadamente valiosa y qué bueno que se incluyó en este número dedicado a la internacionalización por parte de la UDUAL, porque es una expresión artística de algo real, de un fenómeno social profundo, de una tragedia, de una vergüenza, yo llamaría incluso social, que vivimos, en este caso en México, pero hay muchos otros países que lo padecen, y que tiene, como decía, expresiones de las que no nos podemos olvidar. Y creo que los artistas tienen la capacidad de recrear eso como una memoria permanente de lo que ocurre, escribiendo así la historia de cosas, o dibujándolas, o esculpiéndolas, pintándolas, de cosas que son absolutamente significativas. Bien, por razones de tiempo vamos a escuchar un último video de Paola Velasco, a ver si logramos concluir después del video que se exhibirá a continuación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos nuestros amigos de UDUAL por permitirnos hacer esta presentación. Mi nombre es Paola Velasco, soy escritora, soy subdirectora de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, esta casa de estudios que ahora ha hecho nacer esta nueva colección Vindictas, de la que ahora les platico un poco y encontrarán mayores detalles dentro de el número más reciente de la revista UDUAL. Vindictas es un proyecto que, decía, nació aquí en nuestra universidad, que ha demostrado en este corto tiempo su relevancia, lo necesario que es un proyecto editorial como este, que pone sobre la mesa de todos los lectores el trabajo de mujeres que habían sido relegadas por el canon y no necesariamente por sus características literarias, más bien por razones extraliterarias. El canon las ha marginado, las ha hecho a un lado, y esta propuesta de Vindictas es justamente eso. Es una reivindicación, es traernos a todos a la memoria y a los ojos la obra maravillosa de un grupo de mujeres que no merecía estar en el olvido. Esta iniciativa, de la que podrán encontrar mayor detalle dentro de esta publicación de UDUAL, fue una idea de Socorro Venegas, quien es la directora de Fomento Editorial, también escritora, y ella aquí en este número abre haciendo un panorama muy general para luego dar paso hacia la obra, hacia los ensayos, de las jóvenes escritoras a las que les pedimos que hicieran los prólogos de los libros de Vindictas. Entonces, ustedes en este número de UDUAL podrán conocer a través de estas voces jóvenes este acercamiento a las novelas, que era parte fundamental de esta iniciativa, es esa, es vincular generaciones, hacer que jóvenes escritoras sean quienes presenten a las autoras mayores, quienes se sumerjan en la obra, no solamente para tejer este vínculo generacional, sino también
para mostrarnos a todos que venimos de raíces mucho más profundas y que son esas raíces literarias, ese otro lado de la literatura que no hemos podido ver con toda la completud que debemos, mostrarnos ese otro lado y vincularnos con él, con nuestra herencia literaria materna. Entonces los invitamos a acercarse a este nuevo número de Udual, donde podrán conocer este pequeño panorama de Vindictas, de la colección, de lo interesante que ha sido, de lo emocionante, gratificante y sobre todo de lo valioso que es para todos nosotros como lectores. Recuerden que los pueden encontrar, la colección completa de Vindictas, la pueden encontrar en libros.unam.mx. Tienen el 30% de descuento durante toda esta temporada y los envíos son gratuitos todavía, mientras nos mantengamos en este sano distanciamiento social. Y los invitamos, por supuesto, a que se acerquen, a que la lean, a que la disfruten y a que valoren esa obra tan valiosa que nos han heredado nuestras escritoras. Y por supuesto, esperen la segunda entrega de Vindictas. Muchas gracias a todos y un saludo muy grande. Y es más, la UNAM aloja a la Udual en sus instalaciones, y me gustaría escuchar, Roberto, cómo saludas esta aparición de esta colección de libros. Bueno, nuestra función es darle voz a muchas voces, ¿no? Darle auditorio a muchas voces. Y estas son, y particularmente a voces pertinentes, que aportan a lo que la Udual quiere hacer. Porque la Udual no solamente está trabajando hoy, haciendo cosas como esta revista que producimos cuatrimestralmente, está de alguna manera contribuyendo a escribir una historia que implica una visión de la educación superior y de todos los significados que eso tiene en la docencia, en la investigación, en la vinculación, en la difusión de la cultura. Y bueno, como sabemos, las cosas se pueden escribir bien o se pueden escribir mal. Nosotros hemos tomado la decisión de tratar de escribir esta historia o de contribuir a escribir esa historia de una manera plural, inclusiva, pertinente, y creo que esta inclusión responde precisamente a esa convicción. Entonces, yo creo que es muy afortunado que tengamos esta colección dentro del número. Sí, yo veo que, bueno, estamos en una época también de cambios culturales, cambios que afectan a la familia, a las personas, y que la universidad no solo es docencia, investigación, sino también cultura. Y en ese sentido, la Udual ha mostrado siempre un compromiso con la cultura, con los cambios culturales y sin signos ideológicos excluyentes. Ya por el tiempo, me gustaría que brevemente se despidieran. Mónica primero y luego Roberto. Muchas gracias. Pues yo quiero cerrar esta participación refrendando la invitación para que revisen la revista Universidades en su número 84, y me quedo con esto último que se acaba de presentar, que me parece fabuloso, que la UNAM rinda un homenaje a estas escritoras del siglo XX,
y les invito para que revisen precisamente esta sección, reseñas, que Benedictas en Altos Vuelos está pues rindiendo este homenaje. Me da mucho gusto porque además son escritoras que están vivas, con excepción de María Luisa Mendoza, que ya nos trascendió. María Luisa Mendoza, conocida como la China Mendoza, a quien el Instituto Politécnico Nacional le hizo un homenaje en vida. Ella, les platico brevemente, ella poniéndose la chamarra del Politécnico, nos decía que en su juventud vivió muy cerca de las inmediaciones del casco de Santo Tomás y que ella y su hermana se asomaban a la ventana para ver pasar a los jugadores de fútbol. Y nos decía, nosotros identificábamos a los estudiantes del Politécnico porque eran los más guapos y los más pobres. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la presentación de esta revista. Los invito a reflexionar sobre este ímpetu que tiene esta publicación. Esta publicación es una publicación muy particular porque tiene expresiones académicas, culturales, artísticas, que pocas revistas tienen. Yo creo que hay una riqueza enorme en tener ahora en la pantalla, porque ya no la podemos tener en papel, expresiones agrupadas de manera tan coherente, tan plástica, como es el caso de la revista Universidades. Es una revista importante y es feo decirlo cuando uno es el secretario general de la UDUAL, pero eso no lo digo yo, lo he escuchado de muchas personas que conocen de la revista, que siguen la revista y que comparten con nosotros estas visiones. Muchas gracias y felicidades a quienes se encargan de hacer posible la publicación, toda la coordinación de editar los números de una de nuestras voces y una de las voces principales de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mónica, Roberto. Han sido muy pertinentes las intervenciones que han tenido. Y bueno, creo que esto estimula a la gente para que revise la revista, para que la lea, para que la disfrute y ojalá podamos seguir creciendo, sobre todo con esta nueva área a distancia que va a ser muy importante en el futuro. Y muchas gracias al secretario general que nos ha acompañado con su experiencia y gracias a los que nos estén escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.